Creo que una de las cosas más, yo podría decir, fuertes que pueden llegar y impactar nuestra vida y decir, tengo confianza en que lo que Dios ha hablado va a suceder, es que ya ha pasado antes. Hay muchas profecías que fueron dadas de muchos años antes y se cumplieron. Pero primero quiero que veamos en Amós 3:7 cómo nos dice el propósito de que Dios dé profecías a sus hijos, de que Dios haya dejado profecías escritas a través de sus profetas. Dice la palabra de Dios en Amós 3:7. Ese es un libro bien pequeñito. A ver si lo puede encontrar, y si no, escríbalo y lo lee en su casa. Pero aquí nos dice la palabra: asimismo, el Señor Dios nunca hace algo. Escuche bien esto. Nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Hay muchas cosas que Dios hizo en la antigüedad, pero antes de hacerlas, Él les dejó saber a sus profetas. Encontramos muchísimas de ellas que se cumplieron, incluso cosas que Dios habló y después sucedieron, y hubo gente que todavía estuvo en vida para experimentarlas. Encontramos desde el inicio, por ejemplo, a Dios anunciándole a Abraham la esclavitud de su pueblo, la esclavitud del pueblo de Dios, y que se cumplió exactamente al tiempo que Dios dijo que sería. Encontramos muchas de ellas en la palabra. El pastor estuvo hablándonos acerca de una de ellas que Dios usó al profeta Jeremías para dar al pueblo. La destrucción de Jerusalén venía. Y yo sé que cuando la profecía es dada, por ejemplo, cuando Jeremías les daba la profecía, como no estaba sucediendo, el pueblo no escuchaba. Y decían, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo Dios va a permitir? Este es el lugar santo. Y no escuchaban, pero llegó el tiempo en que la profecía se cumplió. Y la historia confirma los hechos, como Babilonia arrasó con Jerusalén en el año 587. Nos habla la palabra también cuando Dios viene y habla a Noé y le dice que va a venir un diluvio sobre la tierra, y le dice que se prepare, y él empieza a compartir con las personas, a decirles lo que iba a suceder, pero la gente no creía. ¿Y por qué la gente no creía? Porque la profecía no se cumple de hoy a mañana. Hay un lapso de tiempo. Y en ese tiempo, mira, el ser humano somos bien tremendos. Dígale al que está a su lado, somos bien tremendos. Porque hasta que no llega la desesperación, el momento malo, es cuando entendemos. Dios habló a través de Noé y él estuvo predicando por mucho tiempo que el diluvio venía, y estuvo trabajando. O sea, no era como que la gente pensara, quizás Noé también duda de lo que Dios le habló, porque Noé desde el primer momento que Dios le habló, empezó a trabajar en el arca. Y llegó el tiempo, el cumplimiento de la promesa, y arrasó con todos. ¿Y quiénes se salvaron, hermanos? Solo los que creyeron. ¿Quiénes no atravesaron el desastre de la muerte? Solo los que creyeron. Solo Noé y su casa. Mire, una de las profecías más grandes fue acerca de Jesús. Y le estoy dando esta introducción porque con el paso de las semanas, conforme vayan pasando las semanas, quiero que vayamos hablando acerca de esas cosas que están escritas en la palabra, que Dios nos habla a nuestra vida y que nosotros muchas veces tenemos allí ignoradas. Una de las profecías más grandes fue acerca de Jesús, y Dios trajo revelación. Desde el inicio vemos en Génesis el plan de Dios, ya Dios hablando de lo que iba a hacer después de la caída del hombre, pero viene el profeta Isaías y a través de él Dios más certeramente les dice lo que va a suceder.
encontramos en Isaías 7:14. Y dense cuenta que esa profecía fue escrita 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Sé que hay mucha incredulidad en las vidas y que es muy difícil porque la gente le cree a cualquiera, la gente le cree a un brujo, la gente le cree a cualquier psíquico que encuentra en las redes, la gente está leyendo sus horóscopos y cree a eso, pero a Dios no le cree. Aún las galletitas esas que les dan cuando va a comer, la lee y se emociona y cree lo que dice ahí y cree cualquier cosa que le dicen. Es más, el engaño de su vecino se lo cree, pero a la palabra de Dios no le creemos. Y es tan impresionante cómo Dios es tan perfecto en todo lo que hace y que ninguno de nosotros puede decir yo no sabía. Mire, 700 años antes, imagínense, Dios avisa lo que iba a suceder. 700 años antes, el profeta Isaías, encontramos ahí en el 7:14, también en el 9:6, hablando, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas, el profeta Miqueas, escribe que Jesús iba a nacer en Belén, el Salvador del mundo. O sea, Dios hablando y dándose todas las señales de lo que iba a suceder, pero que después se cumple exacto como Dios lo había hablado a través de sus profetas. Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oseas habló del tiempo que Jesús pasaría en Egipto. O sea, nada que no se hubiera cumplido, que la gente pudiera decir en esto fallaron los profetas, en esto no se cumplió la escritura. Todo se cumplió. Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El Salmo 69:8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, la palabra tan clara de cómo iban a ser las cosas. Incluso en Salmos está escrito que Jesús iba a hablar a través de parábolas. ¿Lo puede creer? Dígale al que está a su lado, ¿puedes creer? ¿Quién conocía todas esas cosas? ¿Quién sabía todas esas cosas? No es como que Jesús llegó a la tierra y siendo pequeñito o en el vientre, María, me voy a Belén para que ahí nazca. Y Jesús de pequeño, voy a ir a pasar un tiempo en Egipto. Voy a hablar en parábolas para que se cumpla la palabra. O sea, Dios, que es conocedor de todas las cosas, sabiendo todo, anunciaba, daba señales. ¿Para qué hacía Dios esto? Si de todos modos Jesús iba a llegar a la tierra, de todos modos iba a nacer en Belén, de todos modos iba a vivir un tiempo en Egipto. ¿Para qué hacía Dios todo esto? Para que la gente al ver el cumplimiento creyera. Al tiempo en el que vivimos, muchas de las profecías escritas, hermanos, se han cumplido. Isaías más certeramente, Isaías 53, habla de Jesús, cómo iba a llegar a este mundo, lo que iba a atravesar, lo que iba a pasar, cómo iba a ser su crucifixión. Lo relata la escritura. Pero ¿sabe algo impresionante? Que el pueblo de Dios sigue esperando al Mesías. Sigue esperando al Mesías. Y estaba escrito. Y no creen que era Jesús, no creen que es Jesús, no creen que el Mesías ya vino. Y las profecías en su libro tan sagrado para ellos, porque ellos supuestamente le dan valor a la palabra, no se metan con la escritura. El Taná para ellos es sagrado y lo conocen de principio a fin y se lo describen y lo parten en como, exactamente como debe de ir, y conocen todo, conocen la instrucción, conocen los profetas, conocen los salmos,
pero no creen que Jesús ya vino. Aunque Jesús vino, vivió, padeció, murió exactamente como estaba escrito. Con esto le quiero decir que usted puede darse cuenta cuando el corazón del ser humano no tiene una disposición para creer, no lo hace. A veces pensamos se trata de la iglesia, quizá se trata del maestro, se trata del predicador, se trata del profeta, pero ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Y quién lo traicionó? Uno de ellos, que estuvo con él, que tuvo cerca al mejor maestro, al mejor predicador, que vio los milagros más poderosos que había en el corazón de Judas para no creer que él era su salvador. Porque dice la escritura, Satanás entró en su corazón, y es ahí lo que sucede. Cuando hay dudas en nosotros, cuando no creemos a la palabra, es porque el enemigo ha entrado para hacernos dudar. Aún Jesús hace la pregunta: cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Habrá gente que cree. Yo le aseguro que si de verdad la gente, es muy fácil decir yo creo, yo soy cristiano. Si la gente de verdad creyera en Jesús, hermano, las iglesias estarían a reventar. Nadie pensaría, es domingo, es temprano. Me decía alguien el día de la vigilia, no puedo ir porque mañana trabajo. Decía yo, santo, y si tuviera una fiesta y se desvelara, iría, y al otro día se pararía temprano el trabajo. Pero es que no creemos realmente el papel de Jesús en nuestra vida. Realmente no hemos entendido que estamos perdidos y necesitamos salvación. ¿Quién necesita un salvador? El que está perdido. Y si hay millones, billones de gente perdida, ¿por qué no busca el salvador? Porque no cree que lo necesita. Ese es el mayor problema. Su pueblo no creyó, aún viendo todo, viendo que exacto como Isaías, un profeta al que ellos honran demasiado, había descrito, pero no creyeron que Él era el Mesías. Mucha gente al día de hoy no cree que Jesús es el Mesías. No cree que ya vino, no cree que resucitó y nos ha dado vida, y que necesitamos seguirlo, ser sus discípulos para pasar toda la eternidad con Él. Mire, hay muchas profecías que ya se cumplieron, muchas profecías que la gente cuando llegó al cumplimiento, wow, lo que Dios habló, wow, esto sucedió, así como Dios lo dijo, ya se cumplieron. Pero hay muchas otras que se van a cumplir. Dígale al que está a su lado, hay muchas otras que falta que se cumplan. Porque podemos decir, gloria a Dios, o sea, todo lo que ya pasó en el tiempo final. No estuvimos para el diluvio, gloria a Dios, no estuvimos para la destrucción de Jerusalén, santo Dios, no estuvimos para todas estas cosas. Pero hay profecías que falta que se cumplan y se van a cumplir, están escritas. Le voy a decir algunas de ellas: la apostasía, el rapto de la iglesia, la gran tribulación. Cuando yo le estoy hablando de estas profecías, haga memoria y piense cuál de estas profecías usted tiene en mente y cree que se va a cumplir. ¿Cuántos de ustedes creen que la apostasía se va a desarrollar en esta tierra o ya se está desarrollando? ¿Cuántos de ustedes creen que existe el rapto, el arrebatamiento de la iglesia? La gran tribulación viene, la segunda venida de Jesús, el fin de este mundo, el reinado permanente de Dios. ¿Cuántos creen que vienen? ¿Cuántos están esperando que se cumplan? ¿Cuántos viven cada día de su vida? Imagínense, Dios habla y dice: este pueblo va a ser llevado esclavo, pero después les voy a dar la libertad. Jerusalén va a ser destruida, pero después los voy a dispersar y después los voy a volver a reunir. Imagínense la gente esperando ese tiempo. Había hijos de Dios, temerosos de Dios, que vivían así, que esperaban. Estaba Daniel y esperaba, estaba Nehemías y esperaba, estaba Jeremías y sabían
que llegaba el tiempo de la redención. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todas estas profecías se van a cumplir y lo creemos? Hay muchas señales que están escritas y todas estas cosas escritas van a pasar y el tiempo se está acercando. Dígale al que está a su lado, el tiempo está cerca. Incluso me sorprendía porque la hermana que estuvo predicando el día de la vigilia, ella dijo: ya estamos grandecitos. Yo llevo algunas semanas preparando estas predicaciones y ella dijo: estamos grandecitos para saber lo que está pasando. Y dije: wow, qué bueno que no es solo una persona que piensa que estamos cerca del final, que hay gente, siervos de Dios, que pueden discernir los tiempos y saber que el fin se acerca. Ahora, hay personas que no les gusta hablar de esto y yo no estoy diciendo los ateos solamente porque desgraciadamente, para vergüenza de los hijos de Dios, los ateos son los que más están hablando acerca de esto. Los científicos. Usted vaya, prenda el televisor, busque Discovery Channel, History Channel y tienen documentales acerca del fin del mundo. Documentales que, aunque ellos quizás son ateos, utilizan las profecías escritas en la Biblia para dar sus documentales, para hacerlos, comparar lo que está escrito y lo que está pasando. Y no son cristianos. Díganle al que está a su lado, qué vergüenza. Porque los hijos de Dios, nosotros conocemos estos temas, conocemos esta palabra, pero hay gente que dice: no hay que enseñar de eso, porque enseñar sobre eso es meterle miedo a la gente. Predicadores de verdad que dicen: no podemos predicar de eso porque es espantar a la gente. Pero yo pensaba, imagínese usted, la profecía de Isaías 24:19. Isaías 24:19. Miren lo que está diciendo aquí la palabra. Isaías 24:19. Dice: un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla hecha pedazos. Esto es una profecía para nuestro tiempo, porque la tierra todavía está aquí estamos arriba de ella. Entonces, un gran terremoto va a sacudir la tierra hasta dejarla hecha pedazos. Miren lo que dice: la tierra va a temblar como un borracho, se vendrá abajo tan frágil como una choza. ¿Cuántos borrachos hay aquí? Ninguno, gloria a Dios, todos somos redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Porque le iba a decir, si hay algún borracho, enséñenos cómo se tambalean los borrachos. Dice la palabra que se va a tambalear, va a temblar como un borracho y se va a venir abajo. A ver, amor, enséñanos cómo se temblaban los borrachos. Dice, va a venirse abajo como una frágil choza. Y se pesa la razón, pesa tanto el pecado de la gente que la tierra va a caer y no va a volver a levantarse. ¿Se da cuenta? Una profecía para los tiempos finales, y de acuerdo a esta profecía hay cosas que van a pasar en esta tierra y que muchas de ellas ya están pasando. Y cuando se habla acerca de esto, hermanos, no se habla para asustar a nadie, porque miren, imagínense Isaías dando esa profecía. Dios le da la profecía que va a hablar al pueblo. Y imagínense a Isaías pensando, yo no la voy a decir, yo no la voy a escribir porque el pueblo se va a asustar. Yo no la voy a escribir porque es estar espantando a la gente. Nosotros no la tuviéramos. Si él hubiera dicho, si yo escribo esto, esto va a causar miedo. No, no hay que causar miedo en la gente, no hay que hablar de estas cosas. Imagínense al apóstol, imagínense a Juan, cuando Dios le revela todo lo que va a suceder, parte de lo que viene y que está escrito en el Apocalipsis. Imagínense a él diciendo, no, es que yo tengo que tener compasión. Y porque desgraciadamente el tiempo en el que nosotros vivimos de esa manera. Vivimos dominados por el sentimentalismo, el emocionalismo. Y somos tan emocionales para lo que nos conviene. Porque mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si somos tan sentimentales
y somos así tan compasivos y que nos movemos por la necesidad de otros, porque no compartimos la palabra. Si sabemos que la persona que está a nuestro lado, con la que lloramos, que decimos pobrecita, no tiene salvación, y si Dios viniera el día de hoy, y si hoy sucediera el terremoto, se perdería eternamente. ¿Verdad que no somos tan sentimentales? ¿Ves que es algo del ser humano que cuando nosotros más estudiamos el comportamiento del ser humano, yo más amo a Dios y más me decepciono de la humanidad? Ellos escribieron lo que Dios les dio para que escribieran, y gracias a eso nosotros ahora podemos crear conciencia. Dígale al que está a su lado, para eso son estas predicaciones. No para asustar a nadie, no para manipular a nadie, sino para crear conciencia. Cuando se da advertencia de cosas, por ejemplo, nosotros ahora mismo vemos, estamos aquí abajo en Corona, Riverside, Hemet, y está cayendo, está nevando, ¿verdad? ¿Cuántos lo han experimentado? Y oh wow, y queremos grabar y nos salimos allá afuera a recibir la nieve y todo. Y estamos súper felices porque esto dice que la última vez que pasó fue hace 38, 39 años. Entonces nosotros ahora todavía no nacíamos, ¿no es cierto? Entonces ahora lo estamos experimentando. Y nos encanta. Pero ¿sabe qué? La emergencia fue dada. Y en los lugares donde sí neva, donde se está acostumbrado a que neve, ahora las casas están enterradas. La gente está en emergencia, no puede salir por agua, no puede salir por comida. ¿Por qué? Por un cambio climático extremo. Y se dio la advertencia, pero la gente estaba tan emocionada de lo que iba a pasar. Y se nos dice, no se nos dice siempre, tenga cosas de emergencia en su casa, para un terremoto, para los incendios, para lo que venga. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no creemos que va a suceder. Y cuando nos llega de repente, ahí entonces sí está todo mal. Y entonces queremos estar tomando del que sí se preparó, del que sí creyó. Y eso me recuerda un poco a las vírgenes, las prudentes y las que decían, ay al rato, al fin que quién sabe cuándo va a venir, ay al rato preparamos. Y así muchas veces está nuestra vida espiritual. Estamos alimentándonos muchas veces del aceite de otros, pero va a llegar el momento en el que cada uno de nosotros va a necesitar su propia porción. Y cuando se habla acerca de esto, es para crear conciencia. Imagínense que nos avisaran, nos dijeran, viene un huracán tremendo, o como sucede por ejemplo en Puerto Rico, en Miami, en esos lugares donde hay huracanes. Cuando les avisan acerca de huracanes, la gente se pone con miedo a temblar. ¿O qué hace? Crea conciencia, empieza a prepararse, corre a agarrar lo que necesita. Por eso Dios nos habla acerca de estas cosas, no para crearnos miedo, no para manipularnos, no para espantarnos y salirnos llorando, sino para crear conciencia. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la venida de Jesús, acerca del rapto de la iglesia, acerca de la escatología y todo lo que va a suceder, es para crear conciencia. Cuando se crea conciencia en nuestra mente, algo sucede. Empieza a afectar nuestras acciones, empezamos a actuar de manera diferente. La palabra de Dios nos habla de señales, y esta palabra señales viene precisamente de la palabra advertencia, y es para que la gente tome en serio lo que viene, porque lo que está sucediendo alrededor del mundo puede ser catastrófico para los que no estén preparados. Hubo mucho tiempo en el que yo dejé de ver las noticias, porque siempre es malas noticias y quizá edificaban muy poco. Y yo creo que es cierto, no debemos gastar todo nuestro tiempo en eso, ni estar obsesionados con eso, pero debemos tener conocimiento del fin de los tiempos, de las señales, de lo que está ocurriendo y cómo Dios está tratando de crear conciencia en nuestra vida. Las señales escritas en la palabra no son para tomarse como broma, como burla o para ignorarlas, porque
quizá nosotros podemos pensar, ¿cómo nos vamos a burlar de las señales? Pero lo hacemos. ¿Sabe cuándo lo hacemos? Hay un ejemplo escrito en la palabra, y es cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:14, Dios teniendo misericordia por amor a Abraham, ni siquiera era hacia Lot. Dios, leímos en Amós, no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Y Dios le deja saber a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y ese hombre pues se preocupa. Este hombre ama a su sobrino, aunque no se comportaba muy bien, que digamos, pero él lo ama, y Dios en su misericordia envía unos ángeles para que le avisen a Lot y salga de ese lugar. Y yo creo que podemos reflejarnos muchísimo la sociedad en la que hoy vivimos, la iglesia de Cristo. Muchos estamos de esa manera. Dios habla a través de su palabra y nos deja saber las señales, lo que viene para el tiempo futuro. Escuchamos, pero miren lo que sucedió con ellos. Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas. O sea, ni siquiera eran sus esposos. Él tenía oportunidad de salir de esa casa solo con sus hijas, pero él fue y le deja saber a sus yernos para que no murieran en ese lugar, para que no fueran acabados junto con la ciudad. Pero miren lo que dice. Entonces él vino y les dijo: apúrense, salgan de la ciudad, porque Dios está a punto de destruirla. Pero sus futuros yernos no lo tomaron en serio. Pensaron que Lot se estaba burlando. En otra versión dice: pensaba que estaba bromeando. Y nosotros en nuestros días tenemos burladores. Tenemos gente que usted le habla de un rapto y se ríe. Dice: ¿eso cómo va a suceder? ¿Y cómo va a ser? Pero es una profecía escrita, y todas las profecías escritas se han cumplido. Todas. Y en lugar de tener burla o pensar que es una broma, porque así estamos nosotros siempre: sí, Cristo viene, y a veces bromeamos o nos burlamos. ¿Sabe cuándo? Quizá no lo hacemos así como: Cristo viene, el rapto, no. Pero ¿sabe cómo nos burlamos? Cuando continuamos viviendo la vida de la misma manera, esclavos del pecado. Cuando usted sabe que Cristo viene y que puede llegar en cualquier momento, y usted aún así vive esclavizado del pecado, aún así es capaz de irse y robar, estafar, mentir, tener sexo ilícito, hacer cosas que desagradan a Dios. Y que cuando usted lee la palabra y dice: sin santidad nadie verá a Dios, y usted dice: sin santidad, pero la santidad ahorita me estorba, es una burla contra Dios. Ahorita la santidad que Dios demanda de mí me estorba para hacer lo que yo quiero. Es una burla para Dios. Cuando usted se atreve a decir mentiras, cuando usted se atreve a engañar a otros, se está burlando de Dios. Cuando usted invierte sus prioridades, eso es una burla también hacia Dios. Pensamos que Dios bromea y que la venida y la destrucción de esta tierra va a llegar, pero no sé, a mí no me va a tocar. O ahí cuando llegue, hay gente que toma tan ligero, o hay tanta burla en su vida hacia Dios, que piensa que va a tener tiempo para arrepentirse y cambiar el rumbo, y entonces como si Dios existe para nosotros y no nosotros para Dios. Y ya cuando ya Dios vaya a venir ahí, ya me acomodo, ya me pongo bien, y entonces ya estoy listo para irme con Cristo. Pero aquí la profecía dada por Isaías nos enseña que estamos rumbo a la recta final. Todas las señales que hemos visto, mire lo que dice: un gran terremoto sacudirá la tierra. Yo creo que eso lo entendemos sobre todo nosotros que vivimos aquí en California, porque siempre, si usted se da cuenta, siempre están alertándonos acerca de la falla de San Andrés, del gran terremoto que viene, y nosotros pensamos: no, si algún día llegará, quién sabe cuándo, pero la palabra es clara y va a llegar. Esto, hermanos, en donde estamos parados ahora firmes, algún día no va a existir. Y es muy triste que cuando las cosas llegan es cuando buscamos a Dios. Usted fíjese en los videos de los ateos, gente que niega a Dios, que no quiere nada con Dios, pero cuando algo sucede en su vida, empieza a clamar a Dios y empieza a pedir ayuda a Dios. Y así somos muchas veces nosotros.
Dios, hermano, nos ha dado un privilegio grande. ¿Saben qué es el privilegio más grande que yo reconozco en mi vida? No es lo material, no es lo que pueda tener a su alrededor. ¿Saben? Lo más grande, ni siquiera su familia, sus hijos. Eso es algo amado. Y sí es grande, pero ¿saben? Lo más grande es el poder tener el conocimiento de quién es Dios. Porque si no lo tuviera, no pudiera disfrutar una familia, no pudiera disfrutar las cosas materiales, no pudiera agradecer por la vida. El conocimiento de Dios. Muchos de nosotros llegamos ya avanzados en edad al Evangelio, pero llegamos. Nuestros hijos han tenido el privilegio de crecer instruidos, escuchando, sabiendo por lo menos que hay un lugar en donde Dios te pide te reúnas, que hay algo que es parte de nuestra vida y que se llama ser iglesia. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero solo es eso, demasiada información en sus cabezas, pero ese conocimiento no ha traído convicción a su corazón. El hecho de estar en este lugar no nada más es conocimiento, es convicción. Convicción, porque ¿quién de ustedes no ha pasado tiempos difíciles en su caminar con Cristo? Todos los hemos pasado. ¿Quién de ustedes no ha estado en momentos de desierto, de sequía? Solo haga un recuento de los años que llevan el Evangelio. Hemos atravesado todo tipo de situaciones. Hemos atravesado momentos en los que ya no tenemos fuerzas, en los que ya no queremos continuar. Y no hablo en nuestra relación con Dios, hablo en el servicio que hacemos a Dios. Hemos pasado tantas cosas, situaciones, pero estamos aquí en su casa. Nos ha tocado vivir una pandemia, 3 años casi, con las secuelas todavía. Pero estamos en su casa, hermanos, hemos permanecido. Tenemos vida. ¿Cuántas personas de aquí mismo de nuestra iglesia vimos partir en medio de esa pandemia? Y algunas veces cuando ven las fotos, recuerda, yo siempre tengo en la mente cuando está la alabanza, siempre está en mi mente viendo danzar al hermano Cuevas. Ya no está con nosotros, pero nosotros todavía estamos aquí, permanecemos firmes. Mucha gente que conocimos, que estaba en el camino, que servía a Dios, ahora ya dicen se enfrió y está apartado de Dios. Pero nosotros tenemos el privilegio de continuar en su casa. Y quizás a veces usted solo menosprecia y dice, ¿para qué? Ay, que el otro no va, yo tampoco voy. Pero es un privilegio que usted pueda levantarse y poder decir, no me importa si el otro llega o no llega, no me importa si el otro se enfrió o no se enfrió, si está menguando en su fe. El llamado es personal. Yo tengo una obligación con Dios. Yo necesito salvación. Yo necesito seguir cumpliendo el propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Entonces ninguna circunstancia me va a separar de lo que Dios ha querido que haga en mi vida. A veces pensamos no es nada lo que hacemos, pero para Dios es mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos llame a su presencia, Dios no nos va a juzgar por las multitudes. Dios no nos va a juzgar por los hijos del esposo, el que quizás en algún momento no quiso levantarse para venir conmigo y seguir sirviendo a Dios. Es personal, es una entrevista, solo nosotros y Dios. Es tú qué hiciste, cómo va a encontrar tu vida Dios en ese momento. Tú qué ofreciste, qué tuviste para dar. Al inicio de mi conversión recuerdo, la gente se maravillaba impresionantemente, siempre querían compartir el Evangelio. Y cada vez que un alma se aceptaba a Cristo, recuerdo, decíamos, una piedrita para tu corona, una piedrita para tu corona. Pero ¿qué va a hacer aquellas personas que la corona está vacía? Y quién sabe si hay la corona. Que no hubo trabajo, no hubo esfuerzo, no hubo nada, solo es nosotros vinimos a la iglesia,
fuimos cristianos de 20, 30 años, nos alimentamos, nos engordamos y ahí terminó todo y nunca fuimos iglesia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:12: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Fíjese que los científicos dicen que estamos a una proximidad de un terremoto de 9.9. Y yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado alrededor del mundo. Le digo, nosotros los cristianos sabemos que eso va a suceder. Nosotros los cristianos deberíamos de ser los voceros de estas profecías. Estar predicándole a la gente y estar diciéndole: sabes que se acerca un gran terremoto, sabes que la luna se va a convertir en sangre, sabes que esto va a suceder. Cuando le comentan cualquier cosa, mira lo que está pasando, sabes que la Biblia dice, Dios ya lo dejó escrito. Pero son los ateos los que están hablando de estas cosas. Y nosotros, la iglesia, estamos dormidos y estamos tranquilos. Y decimos, solo hay que predicar del amor de Dios, porque el amor es lo que cambia y el amor no cambia nada. Porque entre más supuesto amor tolerante del que habla el mundo, porque el amor del mundo es muy diferente al amor descrito en la palabra. El amor del que habla la palabra dice, ese es el significado, hacer todo en beneficio del otro. El amor del mundo es: haz todo lo que quieras para que entre más rápido destruyas tu vida, más mejor. Y entonces proclamamos amor por todos lados, pero el amor que este mundo se ha encargado de distorsionar. Dice la palabra de Dios que va a haber señales, y estuve mirando más o menos algunas de ellas: plagas mortales, brotes de larvas, langostas acabando con las cosechas, hambrunas, terremotos, cielos negros, océanos color sangre y la apostasía, el anticristo, virus capaces de terminar con millones de personas. Lo hemos visto. O sea,